Bueno muchachos, miren, decidí grabar rápido un video con el fin de explicar, o mejor dicho, intentar responder a la pregunta que hicieron ahí en el grupo de WhatsApp acerca de los quiebres estructurales. ¿Cuándo se considera un quiebre? Sí, o mejor dicho, ¿con qué parte de la vela se considera un quiebre? Si es con a vela cerrada, es decir, con el cuerpo de la vela o con el mechazo. Básicamente sobre este tema existen dos visiones, por así decirlo. Por ejemplo, bueno, comenzando, tenemos un, aquí dibujado un burdo ejemplo bajista. El precio nos está haciendo esto. Posteriormente, sucede algo parecido a esto. Tenemos definido obviamente nuestro rango inferior y nuestro rango superior. La primera de estas dos visiones que les comento, estas dos escuelas o doctrinas, no sé cómo llamarles, nos dice que así sea un mechazo de un pip o un mechazo insignificante, esto ya se considera un quiebre de estructura. Es decir, ya aquí ya podemos hablar de un potencial cambio de estructura o un cambio estructural al alza, que el precio ya va a comenzar a hacer esto. Lo mismo, altos más altos y bajos más altos. La segunda la segunda opción, o mejor dicho, visión, es de que el quiebre estructural únicamente es válido con el cuerpo de la vela. Es decir, aquí, cuando el cuerpo de la vela, en este caso una vela alcista, cierra por encima de nuestro rango superior, en este caso, ya se considera un quiebre al alza. Ok, ¿cuál es la diferencia fundamental entre estas dos? Entre considerar la mecha como un quiebre o considerar el cuerpo como un quiebre. Miren, sobre todo los que operan Bitcoin, Ethereum y todas las demás criptos lo han de saber. Cuando ustedes ven la gráfica del precio de un broker a otro, van a ver generalmente que el tamaño de las mechas no suele ser el mismo. En algún broker, por ejemplo, en algún broker esta mecha va a estar así, en otro va a estar por acá, en otro va a tirar un mechazo más amplio, etc. Esto sucede debido a que, según lo que se me ha enseñado a mí en lo personal, la verdadera acción del precio sucede en el cuerpo de las velas. Las mechas, estas mechitas, únicamente reflejan cierta manipulación por parte del broker, es decir, lo que conocemos como el spread. ¿Qué es el diferencial entre bueno, spread entre el bid y el ask? Entonces se nos dice que estas mechas generalmente son producto de esta diferencia, del spread. Es por ello que suelen ser variables en cuanto a tamaño, en cuanto a extensión de un broker a otro, en función de qué tan abierto o qué tan estrecho, o mejor dicho, qué tan grande sea la diferencia entre estas dos, sí, entre el bit y el bit y el ask, perdón. Ahora bien, o me van a preguntar, muy bien, ¿cuál de las dos tenemos que tomar a toda esta explicación? ¿La mecha o el cuerpo? En mi experiencia personal, como les comenté, yo siempre tomo un quiebre estructura válido que se dé a partir del cuerpo de la vela. ¿Por qué? Porque a mí, en lo que se me ha enseñado, cuando el cuerpo de la vela cierra, o mejor dicho, cuando el cuerpo de la vela ay, perdón, se me fue la palabra. Cuando el cuerpo de la vela nos origina un quiebre de estructura, significa
que efectivamente la acción del precio tiene, o mejor dicho, pretende un cambio de dirección, en este caso alcista. Mientras que un mechazo, para mí, por ejemplo, este mechazo puede ser únicamente una toma de liquidez de todas las personas que entraron en corto en este punto, en este punto, y que buscan como objetivo este de aquí. Al estar en una tendencia bajista, nos buscamos que nos haga un bajo más bajo. Entonces, eso yo lo veo de esta forma, muchachos. Las velas, las mechas por lo general para mí suelen ser tomas de liquidez, y yo lo que considero como válido en un quiebre de estructura es esto, el cuerpo de la vela, porque al sucederse la acción del precio en el cuerpo de la vela, quiere decir que efectivamente aquí la acción del precio nos está indicando un quiebre de estructura. Ahora bien, como sabemos, todos tenemos un estilo diferente. Yo no espero que ustedes operen como yo, ni debe ser así, porque ustedes tienen su propia personalidad. Ustedes, bueno, sí, todo ese discurso de que todos somos únicos. Entonces, como tal, junto con el desarrollo de su plan de trading y de su sistema, y conforme van aprendiendo más conceptos, y sobre todo de la mano de la experiencia, ustedes notarán cuál de estas dos vertientes es la que se les acomoda mejor. Yo les expuse únicamente mi caso personal porque es lo que a mí me ha servido. A mí originalmente se me enseñó que el mechazo era válido como un quiebre de estructura. Sin embargo, yo al estudiar otro tipo de materiales, o ver otras visiones del mercado, yo probé e hice el llamado backtesting con este tipo de característica a vela cerrada o con el cuerpo de la vela. Mi operativa mejoró. Mis operaciones tuve una mejoría notable en cuanto a mi modo de operar, puesto que de esta forma ya detectaba mucho mejor los quiebres, y por otro lado sabía aprovechar mucho mejor las tomas de liquidez, este tipo de situaciones. Ahora bien, retomando, ¿qué es lo que ustedes deberían de hacer o qué es lo que se les aconseja hacer? Conforme ustedes van también estudiando los conceptos, y ahorita que estamos en la estructura, van revisando la estructura, conforme ustedes van viendo todo eso, deben de ir notando al mismo tiempo, con sus estudios estructurales, bajo qué circunstancia en el activo que ustedes estén viendo, Ethereum, Bitcoin, etc., se dan los quiebres estructurales válidos, bajo el concepto del cuerpo de la vela o bajo el concepto del mechazo. ¿Esto por qué? Si bien los conceptos trabajan en todos los activos, en todos los mercados, hay distintas diferencias en cuanto a la volatilidad. Por ejemplo, sabemos que el Bitcoin es muy volátil, y obviamente no podemos comparar el Bitcoin con el euro dólar, porque el euro dólar es, aparte de ser otro mercado, es un activo mucho más técnico, por así decirlo. Y en el euro funciona muy bien, por regla general, lo de tomar los quiebres a vela cerrada. Sin embargo, repito, de acuerdo a la volatilidad de cada mercado o de cada activo en particular, es como se van adquiriendo diferencias y características propias. Entonces, eso es lo que yo les pido que vayan revisando. Hagan sus backtesting, perdón, se me traba la lengua. Hagan sus backtesting y vean bajo qué condición de las dos mencionadas es cómo funcionan los quiebres estructurales. En este caso sí lamento mucho no tener una respuesta concreta, pero también espero que tomen la iniciativa y les sirva para sus estudios,
también con la intención de que les sirva para conocer mejor el mercado en el que van a operar y sobre todo los activos que van a operar.